en completo silencio. Así, comenzó hace casi 3 años una investigación judicial que luego sería seguida atentamente por todo el país. El nombre de Antonia Barra retumbó con fuerza y para muchos su voz se volvió un grito de justicia para las víctimas de agresiones sexuales. El juicio duró 32 días y en él fue declarado culpable el único imputado. Hasta ahora, todo estaba bajo reserva. Reportajes Tele 13 tuvo acceso a los audios que fueron clave en el juicio. Reconstruiremos la cronología de esa investigación, revelando antecedentes inéditos en voz de los protagonistas. Las únicas pruebas que tienen son estas confesiones, o sea, no tienen pruebas de nada, absolutamente nada más. ¿Estás feliz? Antonia Rayén Barra Parra, estudiante de ingeniería comercial, vivía con sus padres, cuarta entre 5 hermanos, una familia que se sacudió y de golpe el 13 de octubre del 2019. Antonia terminó por quitarse la vida cuando recién tenía 21 años. La respuesta sobre qué pasó con ella llegaría días más tarde y en este audio. Lo único que me acuerdo fue haberme despertado, estar como más consciente, y el güey estaba arriba mío y yo le dije, sale mierda, y me afeité. Y lo único que quería era matarme de esa manera porque ni siquiera veía capaz de poder seguir sintiéndome así, sintiéndome violada. El registro dura 4 minutos. Fue captado por su expareja sin que ella lo supiera. En el audio, Antonia acusaba haber sido violada por Martín Pradenas en una cabaña después de ir a una fiesta en una discoteca en Pucón. Pero Antonia no sería la única. Con el paso de las semanas y al conocerse masivamente el caso, otras 5 mujeres sumaron acusaciones contra Martín Pradenas, agresiones sexuales situadas entre el 2010 y 2019. La última fue la de Antonia. Patrón conductual que fue evolucionando gracias al aprendizaje en cuanto a la situación de vulnerabilidad que iban viviendo las víctimas. Recordemos que los primeros 3 hechos decían relación con una incapacidad para oponerse, pero también relacionado con el uso de la fuerza, abordando a víctimas con una inexperiencia sexual que era evidente. Incluso hay una víctima que tenía 13 años al momento que el condenado tenía 20, 21 años de edad. Una serie de peritajes buscaba derribar una de las principales dificultades investigativas presentes. Siempre decía la defensa de que no estaba la víctima. No estaba la víctima, no estaba la declaración de la víctima, así que este caso, ¿cierto?, no tiene sentido. Por lo tanto, hubo que reconstruir a partir de evidencia audiovisual, también prueba testimonial, lo que había sucedido en este caso. Estas imágenes fueron registradas a las afueras de un supermercado en Pucón. Fue la mañana del 18 de septiembre del 2019. 15 minutos de grabación que fueron presentados como evidencia clave. No fue un simple registro de cámaras de seguridad. Se transformaron en pruebas contundentes luego de ser sometidas a diversos peritajes que acreditarían que Antonia fue víctima de agresión sexual. Ella no se encontraba en condiciones de consentir en el área sexual y además que se observaban intentos activos de ella de alejarse del varón que se observa. Y en cuanto a él, lo que señalamos también fue que no se observa una afectación psicomotora y era él quien estaba controlando la situación activamente. Consuelo Uribe recibió esa madrugada un mensaje de audio y texto vía WhatsApp. Antonia daba cuenta de lo que había ocurrido pocas horas antes. En el estrado, Consuelo describió minuto a minuto cuando decidió ir a buscar a Antonia. Su amiga estaba aún en la cabaña con Martín Pradenas. Por primera vez escucharemos la versión de una de las principales testigos. Y que no se acordaba como por qué se fue con él. O sea, cómo él se la llevó de la disco.
y la empezó a desvestir, a lo que ella se negó todo el rato. Bueno, como estaba en estado de ebriedad tampoco podía hacer mucho, ella no podía como controlar su cuerpo, ni tampoco podía controlar sacar a Martín de arriba de ella. ¿Qué decía ella dentro de toda su afectación emocional? Solamente lloraba y nos rogaba que no hiciéramos nada, que no vayamos a los carabineros y que no le digamos a nadie. José Monge, en ese tiempo pololo de Consuelo, ratificó ante el tribunal la versión de lo ocurrido. Había una banda de carabineros como a menos de 6 metros de nosotros, y yo le dije, o sea, la Consuelo le decía a la Anto que hiciéramos la denuncia al tiro, y la Anto lo único que quería irse para la casa porque se sentía sucia, se tocaba el cuerpo, no estaba destrozada, llorando. Tengo que decir más o menos todo, ¿no? Todo ya. Sí. Bueno, nos seguimos besando, hubieron besos en el cuerpo. Esta es la declaración de Martín Pradenas ante la Fiscalía. Fue en noviembre del 2019 y lo acompañaba su abogado Gaspar Calderón. En esa época la investigación recién comenzaba. Impacta la naturalidad de su relato para contar cómo Antonia se oponía a estar con él esa noche. Y en un momento Antonia empezó como que no... Se empezó a bajar un poco la intensidad del momento. Yo intenté en este sentido, o sea, le dije como, ya, hagámoslo a lo que vinimos, digamos. Y Antonia como que puso un poco de párele en el asunto. Como, no. Eso ante el Ministerio Público, porque en pleno avance de las diligencias, un confiado Martín Pradenas daba cuenta así de la situación a su círculo más cercano, probablemente sin imaginar que luego sumaría más denuncias. Pero es como todo súper tongo, a cagar, como que... Esto fue una manipulación, se escapó de las manos. Esto fue una manipulación porque el pololo no la puteara porque se metió conmigo y se le salió de las manos por todos lados. Por las únicas pruebas que tienen son estas confesiones, o sea, no tienen pruebas de nada, absolutamente nada más. Se trata de audios desconocidos hasta hoy, fueron recuperados desde los dispositivos de Pradenas. Lo que vivió Antonia sirvió de base, lo que vivió Antonia les dio fuerza a cada una de las víctimas para dar cuenta de lo que sufrieron en su oportunidad. Durante el juicio se dieron a conocer imágenes que se obtuvieron de 2 celulares y el notebook de Pradenas. Esas fotografías permitieron corroborar la versión de otra de las víctimas. Ella señalaba haber intentado defenderse de Pradenas con rasguños. Se trata de la segunda denuncia por violación que tuvo que enfrentar. Y dentro de esas imágenes habían unas fotografías de unos rasguños en el dorso de Martín. Y tenían fecha 28 de noviembre del 2018. Y esa fecha era muy congruente con la fecha de la comisión de uno de los delitos que se le acusaban en este caso al imputado. Pero eso no fue todo lo que causó interés criminalístico. Vimos al acusado en esa fotografía con un anillo de características bastante singulares, en diversas fotografías. Y ese mismo anillo, su señoría, estaba en múltiples otras fotografías acompañando ropa interior femenina, dando cuenta casi como, señoría, y aquí pido las disculpas del caso, de una expresión, casi señalando, aquí estuve yo. Pradenas nunca accedió a someterse a un peritaje psicológico encargado por la Fiscalía, pero las pericias se realizaron igual sobre su conducta. Así lograron determinar patrones. Durante la ejecución del delito, un abuso de la supremacía física, pero también un aprovechamiento de la vulnerabilidad individual que se observa en algunas víctimas producto de la deprivación del sueño o la sumisión química, producto del consumo de alcohol. El caso de Antonia Barra marca un precedente a nivel judicial. Se trata de la primera vez en que una víctima ya fallecida sube al estrado. Su declaración fueron los audios
se partió de la base del relato de la propia víctima, ARBP, cuya versión ha trascendido a su existencia física y ha sido posible por este tribunal escuchar su versión de los hechos de los que fue víctima. Y todo con una mirada distinta. Quedan fuera los estereotipos y prejuicios que muchas veces cargan las víctimas de abuso sexual. En cómo se debe incorporar la perspectiva de género desde la investigación hasta finalmente a considerarla en el razonamiento que efectúa el tribunal. Yo me pregunto, ¿cierto?, cuántas víctimas, como las que estaban en el caso de la Antonia, si no hubiese estado en el caso de la Antonia y en Chile, ¿cierto?, cuántas víctimas no se les considera porque solamente está el relato de ella. Y hoy día, con perspectiva de género, eso es lo más importante. Es sábado 6 de agosto. El círculo más íntimo de la joven y de las otras 5 víctimas se reunió para escuchar el veredicto del Tribunal de Temuco. Culpable o inocente, pocas veces 2 palabras definen así la vida de una familia. En consecuencia, se dictará respecto al acusado Pradenas Dur sentencia condenatoria como autor de 4 delitos de abuso sexual de mayor de 14 años, 1 delito de abuso sexual de menor de 14 años y 2 delitos de violación de mayor de 14 años. Emocionada, gracias a Dios. Gracias a los abogados y gracias a los jueces por escuchar la voz de mi hija. Una satisfacción de que por fin se escuchara la voz de mi hermana y la de todas las víctimas de Martín Pradenas y que este veredicto va a marcar un precedente. ¿Cómo seguir viviendo después de una tragedia de esta naturaleza? Para la familia de Antonia, la búsqueda de justicia continúa, pero ahora tomando un rol activo para impulsar en el Congreso una ley que lleve su nombre y que busca proteger los derechos de víctimas de delitos sexuales. Pensé en que lo hice por ella y funcionó. Nunca la dejamos y fue bonito en realidad. Fue muy satisfactorio por ella, porque cumplí. Haberse dedicado a lograr la justicia para nuestra hija y las demás víctimas. Martín Pradenas fue condenado por 2 violaciones y 5 abusos sexuales cometidos contra 6 mujeres. Antonia tenía 21 años, pero hay 5 víctimas más. Una tenía 20, otra tenía 19, 2 tenían 16, la más pequeña apenas 13 años. Una investigación que comenzó de manera silenciosa y desconocida, hoy tiene un culpable. No hay reparación posible, pero al menos sí hubo justicia.